Los profesionales de la salud mental sostienen que en los últimos años las crisis económicas y el cambio en las condiciones laborales y en los empleos han sido uno de los factores que más han aumentado los problemas de salud mental en la población, siendo uno de los ejemplos en los que se demuestra que el entorno en que vivimos puede condicionar en gran medida nuestro bienestar psicológico. Hoy, en el espacio de salud, vamos a hablar de ello. Hablamos de salud mental y empleo y de qué problemáticas se encuentran los psicólogos relacionados con este ámbito. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para introducirnos en este tema, en la salud mental y empleo, ¿qué peso tiene nuestro trabajo en nuestra salud mental? Pues, por desgracia, ha tenido y está teniendo más del que nos pensamos y está siendo uno de los factores por los que más gente recurre a las consultas de psicología en los últimos años. Fijaos que hace unas décadas se pensaba que cuando una persona tenía un problema psicológico o psiquiátrico, se consideraba que era porque había algo mal en esa persona, algo que, perdonadme la expresión, pero tenía como trastornado, que le hacía sufrir dentro de su mente. Eso venía del modelo biomédico en que se basaba la psicología y la psiquiatría, que ahora ya sabemos, por suerte, que está obsoleto. Porque, por suerte, en las últimas décadas, las investigaciones psicológicas han demostrado que no siempre que sufrimos problemas psicológicos tenemos algo mal a nivel interno, sino que la gran mayoría de las ocasiones, por no decir todas, se puede explicar ese sufrimiento de la persona por variables que son externas a ella, que le afectan o en el presente o que le afectaron en el pasado. Y un ejemplo de estas variables externas que nos puede llevar a esos problemas psicológicos son, por supuesto, las condiciones laborales. De hecho, fijaos hasta qué punto se ha hecho necesario que la psicología atienda al ámbito laboral, que dentro de psicología hay una especialidad que es psicología del trabajo, que junto con la psicología clínica o sanitaria ha estudiado todos los factores dentro de nuestro puesto de trabajo que podrían causarnos problemas de salud mental, de cara a poder prevenirlos y atajarlos a tiempo. ¿Y qué problemáticas de salud mental aparecen con más frecuencia a consecuencia de los problemas laborales? Bueno, pues en las consultas de psicología hay que decir que, como hemos dicho, este es uno de los motivos de consulta más frecuentes y nos encontramos tanto pacientes que han llegado a tener que cogerse la baja laboral por culpa de estos problemas de salud mental, provocados en cierta medida por el propio entorno laboral, hasta también pacientes que no están con la baja, pero que llegan a pedir ayuda porque llevan a lo mejor mucho tiempo sosteniendo entornos laborales que sí que les generan síntomas psicológicos. Y nos encontramos pues desde la sintomatología más leve, como sería el estrés agudo, el tener insomnio, dificultades para dormir, para conciliar el sueño, despertares por la noche, nerviosismo, estar con la sensación de estar todo el día en alerta, sentirse hiperactivado, ¿no? También nos podríamos encontrar con síntomas de ansiedad que podrían ser, pues, en algunos pacientes de tipo físico, como palpitaciones, mareos, hiperventilación, hacer mal la digestión, tener dolores de estómago, diarreas, somatizaciones, dolor de cabeza, o a nivel algunos pacientes predomina la ansiedad cognitiva o de pensamiento y tienen sensación de perder el control, de miedo intenso, no pueden parar de rumiar, la sensación de que algo muy malo les va a pasar o que les va a dar algo. Y bueno, luego ya nos vamos a incluso diagnósticos más graves, pues trastornos de ansiedad, depresiones, síndrome del quemado en el trabajo, burnout laboral, o también el maltrato laboral o el mobbing y el acoso laboral, que bueno, son temas tan amplios que si queréis otro día le damos un espacio completo a eso en concreto porque merece la pena abordarlo y no quiero mezclarlo hoy. Y bueno, también derivado de esto nos encontramos con un gran número de pacientes que toman ansiolíticos y antidepresivos tipo pues Orfidal, Lorazepam, sertralina, para poder aguantar esas jornadas laborales y poder aguantar los síntomas que tienen a consecuencia, aunque el consumo en este caso sería inadecuado porque el problema es su trabajo, no está, digamos, en la persona a nivel individual.
Hoy has mencionado, Isabel, la especialidad de la psicología del trabajo, bueno, que ha estudiado características pues, de los puestos del mismo trabajo, ¿no? Y que pueden llevarnos incluso a padecer trastornos de ansiedad y depresión. ¿Cuáles serían esos factores que en nuestro puesto pueden poner en riesgo nuestra salud mental? Bueno, pues se ha estudiado desde las propias condiciones físicas del trabajo, por ejemplo, la temperatura, el ruido que soportamos, que serían considerados estresores objetivos porque hiperactivan nuestro sistema nervioso y lo someten a estrés de por sí, lo que ya digamos que nos pondría una base de estrés que cuando se suman otros factores nos puede llegar a desbordar. Luego están las propias características del contenido de cada puesto que hacemos, que dependiendo de cómo sean, pues también nos van a afectar psicológicamente. Es decir, por ejemplo, hay estudios que dicen que cuando nuestro trabajo es muy monótono, repetitivo, aburrido, que tenemos poca opción a aprender o a ascender de puesto, poco reto, que no es nada variado, no nos deja lugar a la creatividad. Pues por ejemplo, cuando trabajamos en una cinta haciendo cosas en serie, eso sería estresante para nuestra mente. Luego, la falta de posibilidad de participar en las decisiones de la empresa, es decir, que tengamos propuestas de mejora y que tengamos unos superiores o unos jefes o directivos que no nos las escuchen y nos las tengan en cuenta. Luego también afecta la temporalidad, esa incertidumbre y el no poder hacer planes de futuro porque no sabes si te van a echar, el que se menosprecie tu trabajo, el que no se tengan en cuenta tus capacidades, el que también se me haga creer que me están haciendo un favor por darme trabajo para bajarme la autoestima y luego aprovecharse de mí, o lo típico de que si no aceptas nuestras condiciones, pues van a haber 20 como tú que van a estar detrás cogiendo tu puesto, ¿no? Si te echamos. También pues el menospreciar el trabajo del trabajador para pedirle cada vez más exigencias, el no pagárselas, también el no respetar los horarios o el no dar con antelación los turnos para que la persona pues se pueda hacer sus planes personales. Al final hay muchas variables. Está claro que quizás el tipo de superiores o jefes que nos toquen pues nos afecte psicológicamente más o menos, pero claro, ¿puede afectarnos también el clima que hay ante los compañeros? Por supuesto, de hecho hay ocasiones en las que los propios jefes o superiores generan ese clima entre compañeros o provocan más competitividad en ellos y no permiten la cooperación y el compañerismo, que podría incluso, según los estudios, ser un factor de protección que nos amortigüe el estrés propio del puesto de trabajo que hacemos. Por ejemplo, me estoy acordando de un caso que tuve hace tiempo en el que un paciente trabajaba en un puesto de salud en una clínica privada, es decir, era especialista de salud, que no voy a decir de qué, pero como si fuera dentista o fisio o otra especialidad de salud, ¿vale? El caso es que su jefe, tanto a él como a sus compañeros, les puso una norma en la que, sin decírselo explícitamente, pero los ponía a competir entre ellos, porque al trabajador que todos los meses hiciera más pacientes y consiguiera llenar más la agenda, le daba un incentivo económico. Al jefe, claro, no le importaba la humanidad o la efectividad de los tratamientos, sino que él lo que quería era sus números, ¿no? Y no solo eso, sino que, aunque esto no se lo decía, pero era como voz populi en ese entorno, que si no llegaban a los números que el jefe esperaba, pues al cabo de un tiempo los echaba. Claro, para que la gente que no trabaje con personal lo sepa, pero en un entorno de salud tener más pacientes no solo depende de ti, porque por muy bien que tú hagas tu trabajo, el paciente puede no volver porque se cura, porque no necesita más sesiones, en fin, lo que sea. No todo va a depender de ti. Entonces ese jefe situaba toda la responsabilidad del éxito económico en sus trabajadores con la presión y la ansiedad que ello les generaba y entonces los ponía a competir entre ellos. Bueno, yo recuerdo que al inicio este paciente vino fatal a nivel psicológico a la consulta, con ansiedad, con depresión, se echaba la culpa de que si no conseguía llenar la agenda era porque era un mal profesional y después de un proceso casi de verdadero maltrato y anulación psicológica por parte del jefe, porque hablaba con ellos para meterles presión y con problemas con los compañeros que entre ellos ya, en lugar de apoyarse para amortiguar el estrés que les generaba esta situación y el propio trabajo, pues para sobrevivir competían y se picaban entre ellos. Así que fijaos la dinámica que a veces se generan. Parecería un puro torneo su vida, ¿no?
Sí, de hecho, al cabo de un tiempo, esto sostenido en el tiempo, te puede quemar la salud mental de un modo nefasto. Hablando del tiempo, en el último tiempo hemos oído hablar de un concepto que cada vez se tiene más en cuenta, que es lo que hemos escuchado como carga mental. ¿Qué es exactamente la carga mental? En esto que hablamos hoy de la relación entre la salud mental y el empleo, ¿puede suponer un factor de riesgo para nuestra salud psicológica? Sí, la carga mental es, por así decirlo, las exigencias mentales o los requerimientos mentales a los que nos somete nuestro trabajo o las tareas que conlleva o a los que estamos sometidos en nuestro día a día. Se ha hablado mucho de la carga mental últimamente, si os dais cuenta, en el tema del aumento de la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar, en el sentido de que las mujeres, se sabe que históricamente por la educación machista, pues hemos estado más sometidas a carga mental porque hemos sido las que asumíamos las responsabilidades del hogar, los cuidados de los hijos y mayores, aparte del trabajo externo con dificultades para conciliar muchas veces. Es decir, se ha hablado de que no es lo mismo que a mí me digan que haga una tarea, por ejemplo, pon la lavadora, que yo la hago, pero es otro el que está pendiente de cuándo, cómo y dónde hay que hacerla, que el hecho de que yo mentalmente tenga que estar siempre pendiente de eso, de cumplir con eso, porque yo sea la responsable y de que se quede hecha y bien hecha. Claro, en el ámbito laboral la carga mental puede existir cuando, por ejemplo, tenemos multitarea, cuando tenemos que estar pendientes de que se hagan varias cosas al mismo tiempo, o con fecha límite con mucha presión, o cuando no se nos deja desconectar, por ejemplo, del teléfono fuera de nuestro horario, que aunque estés en casa con tus cosas, pues estás con la mente pendiente en el trabajo. El no desconectar fuera de las horas laborales, o también el que tu jefe te llame un día que no tienes que trabajar. Todo eso en el tiempo va generando carga mental porque no nos deja mentalmente desconectar ni relajarnos, que es fundamental para recuperar los recursos mentales, emocionales y cognitivos, pues simplemente de cara a hacer bien nuestro trabajo en la siguiente jornada, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se abordan en tratamiento psicológico los problemas de salud mental que podemos desarrollar a raíz de este tipo de situaciones desfavorables en el empleo que hemos hablado hoy? Pues como hemos dicho al inicio del espacio, este sería un claro ejemplo de que a veces el sufrimiento psicológico que experimentamos viene causado o agravado por el entorno que nos rodea, en este caso por las características o las condiciones laborales. Entonces, claro, no es que se trabaje a nivel psicológico como si la persona tuviera un diagnóstico o un trastorno. A veces lo más terapéutico es validarle que ese sufrimiento que experimenta es normal para la situación extraordinariamente mala que está viviendo. De hecho, en algunos casos, ya solo con eso resulta liberador, porque la persona realmente viene pensando que es ella la que es débil porque no aguanta toda esa situación. Tampoco ayudan muchos mantras sociales, digámoslo así, de que la gente no quiere trabajar, que es que no aguantamos nada, que la gente es vaga, o lo de que si no aceptas lo que hay, pues ya vendrán otros detrás de ti que sí lo acepten. Realmente son mensajes que de forma muy civilina nos están presionando a nivel psicológico y nos hacen aguantar y ceder progresivamente aspectos hasta llegar al punto de que algunos pacientes llegan verdaderamente anulados psicológicamente. Entonces muchas veces en estos casos el trabajo psicológico va encaminado a validar ese sufrimiento, a que el paciente coja fuerzas y se recupere psicológicamente, no para seguir aguantando, porque a veces hay que salir por la puerta, ¿no? Sino para tener fuerzas para decidir qué hacer, para salir de ahí y para buscar otra cosa, ¿no? Difícil y complejo, como siempre, todos los temas que ponemos sobre la mesa cuando tenemos que hablar desde el punto de vista psicológico. Hoy, salud mental y empleo. Isabel, de esto, de otras cosas, queremos hablar contigo, necesitamos localizarte. ¿Dónde podríamos hacerlo? Bueno, pues como sabéis, estamos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y también tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para consultar lo que necesitéis. Pues muchas gracias como siempre y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene.